Introducción al Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas es una narrativa rica y detallada que presenta la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesucristo con un enfoque particular en la misión universal de salvación y la compasión de Dios hacia todos los seres humanos. Escrito por Lucas, un médico griego y compañero de viaje del apóstol Pablo, este Evangelio destaca por su estilo literario refinado y su estructura cuidadosamente organizada. A diferencia de los otros evangelios, Lucas dirige su mensaje a un lector identificado como Teófilo, cuyo nombre significa amado de Dios, con el propósito de ofrecerle una narración ordenada y veraz sobre los acontecimientos de la vida de Jesús. Este enfoque histórico y metodológico refleja la formación médica y académica de Lucas, quien busca presentar una crónica fidedigna que confirme la solidez de la fe cristiana. Una de las características distintivas del Evangelio de Lucas es su énfasis en la inclusividad y la universalidad del mensaje de salvación. Mientras que otros evangelios se centran principalmente en la audiencia judía, Lucas subraya cómo la redención ofrecida por Cristo se extiende a todos los pueblos, incluidos los gentiles, los marginados y los pecadores. Esta visión se manifiesta en la atención que Lucas dedica a figuras femeninas, como Isabel, Ana y María Magdalena, así como en su interés por mostrar la misericordia de Jesús hacia los samaritanos, los publicanos y los excluidos socialmente. Además, Lucas presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, un título que enfatiza su humanidad y su identificación con la condición humana, lo que refuerza el mensaje de que la salvación está disponible para todos, sin discriminación. Otro aspecto significativo del Evangelio de Lucas es su énfasis en la oración, la acción del Espíritu Santo y la importancia de la fe auténtica. Lucas destaca repetidamente las prácticas espirituales de Jesús, mostrándolo en momentos de oración intensa antes de eventos trascendentales, como su bautismo, la elección de los discípulos y su agonía en Getsemaní. Asimismo, el Espíritu Santo juega un papel fundamental en la narrativa. Desde el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista hasta la promesa de poder divino sobre los seguidores de Jesús. Estos elementos teológicos contribuyen a una visión integral del mensaje de Lucas, que no solo informa sobre los hechos históricos de la vida de Cristo, sino que también invita más a una transformación espiritual profunda. El nacimiento de Jesús según el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas comienza con una narración detallada del nacimiento de Jesús, enfocándose especialmente en la historia de María y José, así como en la visita de los ángeles a los pastores. Lucas establece un contexto histórico al mencionar que estos acontecimientos tuvieron lugar durante el reinado del emperador Augusto, cuando se decretó un censo general en todo el Imperio Romano. Este decreto llevó a José y María, descendientes de la casa de David, a viajar desde Nazaret hasta Belén, la ciudad ancestral de David, para registrarse. Es en este entorno histórico que se cumple la profecía bíblica de que el Mesías nacería en Belén, según lo registrado en Miqueas 5:2. El nacimiento de Jesús se describe con sencillez y humildad, resaltando la condición modesta de sus padres. María dio a luz a su hijo y lo envolvió en pañales, colocándolo en un pesebre, ya que no había lugar para ellos en la posada. Esta escena contrasta profundamente con la grandeza del evento. El Hijo de Dios, el Salvador prometido, entra al mundo no en un palacio real, sino en una humilde cuadra, entre animales y en medio de la noche. Lucas utiliza esta narrativa para enfatizar la naturaleza humilde y accesible de la salvación que Jesús vendría a ofrecer, reforzando el tema de la gracia divina extendida a todos, especialmente a los pobres y marginados. Poco después del nacimiento, un grupo de pastores se encontraba en los campos cercanos a Belén, cuidando sus rebaños durante la noche. De repente, un ángel del Señor se les apareció, llenando el cielo con la gloria de Dios. El ángel les anunció la buena noticia del nacimiento del Salvador y les indicó que lo encontrarían en un pesebre. Inmediatamente, una multitud de ángeles se unió al mensaje, alabando a Dios y proclamando paz en la tierra. Los pastores, movidos por esta revelación divina, se apresuraron a ir a Belén y encontraron a María, José y al niño exactamente como les había sido anunciado. Su testimonio se convirtió en una confirmación temprana de la identidad y el propósito de Jesús, anticipando la misión que llevaría a cabo en su vida pública. Esta narrativa del nacimiento no solo establece el contexto histórico y teológico del advenimiento de Jesús,
sino que también introduce uno de los temas centrales del Evangelio de Lucas. La salvación de Dios llega a los humildes, los marginados y los necesitados. A través de la sencillez del nacimiento de Jesús y la participación de pastores, una clase social considerada de baja estima en la sociedad judía, Lucas subraya que la redención divina no se limita a los privilegiados, sino que está disponible para todos aquellos que reciben al Salvador con fe. El ministerio público de Jesús en el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas presenta el ministerio público de Jesús como un periodo de enseñanza, milagros y confrontaciones que revelan su identidad mesiánica y su misión de traer salvación a todos los pueblos. Según Lucas, el ministerio de Jesús comienza con su bautismo en el Jordán, donde el Espíritu Santo desciende sobre él en forma corporal como una paloma, y una voz del cielo declara: «Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia». Lucas 3:22. Este evento marca el inicio formal de su misión y establece su relación única con Dios. Posteriormente, Jesús es llevado al desierto, donde es tentado por Satanás durante 40 días. Allí enfrenta tres pruebas fundamentales: el uso del poder para satisfacer necesidades personales, la adoración a Satanás a cambio de autoridad mundial y la provocación de Dios mediante un salto desde el pináculo del templo. En cada caso, Jesús resiste con la palabra de Dios, demostrando su total dependencia de la voluntad divina. Tras superar estas tentaciones, Jesús regresa a Galilea y comienza a enseñar en las sinagogas, donde su mensaje encuentra gran aceptación. Su primera proclamación pública tiene lugar en Nazaret, su ciudad natal, donde lee el pasaje de Isaías 61, 1-2 en la sinagoga y declara que se ha cumplido en ese mismo día. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lucas 4:18-19. Esta declaración resume el propósito central del ministerio de Jesús: traer liberación espiritual, sanidad física y justicia social a todos los que lo recibieran con fe. Sin embargo, los habitantes de Nazaret, en lugar de aceptarlo, lo rechazan y lo expulsan de la ciudad, anticipando la resistencia que enfrentará a lo largo de su ministerio. Uno de los aspectos más destacados del ministerio de Jesús en Lucas es su énfasis en la enseñanza mediante parábolas, que ilustran principios del reino de Dios de manera accesible y memorable. Entre las parábolas más conocidas se encuentra la del buen samaritano, Lucas 10:25-37, que responde a la pregunta sobre quién es el prójimo y redefine la noción de amor al prójimo más allá de las barreras étnicas y religiosas. Otra parábola significativa es la del hijo pródigo, Lucas 15:11-32, que muestra la misericordia y el amor incondicional de Dios hacia los pecadores que regresan arrepentidos. Estas enseñanzas, junto con los milagros de sanidad y exorcismo que realizó Jesús, demuestran su autoridad espiritual y su compromiso con la salvación de todos, independientemente de su condición social o moral. A través de estas acciones, Lucas presenta a Jesús como el Mesías que no solo anuncia el reino de Dios, sino que también lo vive y lo hace presente en el mundo. El viaje hacia Jerusalén y la enseñanza del reino de Dios. En el Evangelio de Lucas, el viaje de Jesús hacia Jerusalén se convierte en un punto central de la narrativa, marcando una transición crucial en su ministerio. Este trayecto, que ocupa varios capítulos, Lucas 9:51-19:27, no solo representa un desplazamiento geográfico, sino también un movimiento teológico y espiritual hacia el cumplimiento de su destino redentor. Durante este viaje, Jesús intensifica su enseñanza sobre el reino de Dios, prepara a sus discípulos para su partida y confronta a los líderes religiosos que se oponen a su mensaje. Lucas utiliza esta sección para destacar la naturaleza inclusiva, transformadora y urgente del reino, enfocándose en la necesidad de arrepentimiento, fe y fidelidad. Una de las características más notables de este período es la multiplicación de parábolas que ilustran los valores del reino. Entre ellas se encuentran las parábolas de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo, Lucas 15:1-32, que juntas forman una tríada poderosa sobre la misericordia divina.
Estas historias responden a las críticas de los fariseos y escribas, quienes murmuran contra Jesús por comer con publicanos y pecadores. La parábola de la oveja perdida presenta a Dios como un pastor que deja 99 ovejas para buscar una que se ha extraviado, subrayando que la salvación no es solo para los justos, sino también para los que se han alejado de Dios. De manera similar, la parábola de la moneda perdida ilustra la persistencia de Dios en buscar lo que ha perdido, representada por una mujer que enciende una lámpara y barre toda la casa hasta encontrar la moneda extraviada. Finalmente, la parábola del hijo pródigo, tal vez la más conocida de las tres, narra la historia de un padre que acoge con amor incondicional a su hijo que ha vivido en la disipación, contrastando con la actitud resentida del hermano mayor. Estas parábolas no solo revelan la naturaleza misericordiosa de Dios, sino que también cuestionan la rigidez religiosa de quienes se consideran justos pero carecen de compasión. Además de estas parábolas, Lucas incluye enseñanzas de Jesús sobre la importancia de la fe, la oración y el desapego material. En Lucas 11, Jesús enseña a sus discípulos a orar, presentando la versión más breve del Padre Nuestro y enfatizando la importancia de pedir, buscar y tocar con confianza, ya que Dios, como un Padre bueno, responde generosamente a quienes lo buscan. Lucas 11, 9, 13. También resalta la necesidad de la fe perseverante mediante la parábola del amigo importuno, donde un hombre insiste en pedir pan a medianoche hasta que su amigo le responde, ilustrando que la oración persistente no queda sin respuesta. Lucas 11:5 a 8. Otra dimensión importante de este viaje es la confrontación creciente entre Jesús y los líderes religiosos. A medida que avanza hacia Jerusalén, Jesús denuncia con mayor intensidad la hipocresía de los fariseos y escribas, advirtiéndoles que sus prácticas externas de justicia no equivalen a una relación genuina con Dios. En Lucas 11:37 a 54, Jesús pronuncia una serie de ayes contra los fariseos por su obsesión con los detalles menores de la ley, mientras descuidan la justicia y el amor de Dios. También acusa a los escribas de cargar a los demás con cargas pesadas, sin ayudarles a soportarlas, y los acusa de construir monumentos a los profetas que sus antepasados mataron, demostrando que siguen la misma trayectoria de rechazo a los mensajeros de Dios. Estas confrontaciones no solo anticipan el conflicto que llevará a la crucifixión, sino que también establecen una crítica profética contra cualquier forma de religiosidad vacía o autosuficiente. A lo largo de este viaje, Lucas también registra encuentros significativos que refuerzan el mensaje del reino. Entre ellos se encuentra la visita a la casa de Marta y María, Lucas 10:38-42, donde Jesús elogia a María por elegir la buena parte, es decir, sentarse a sus pies y escuchar su enseñanza, en contraste con Marta, que está ocupada con muchos quehaceres. Esta escena subraya que la prioridad no está en las obras externas, sino en la relación personal con Jesús. Otro episodio importante es el encuentro con Zaqueo, un publicano rico que sube a un árbol para ver a Jesús y que, tras ser acogido por él, se compromete a devolver el dinero mal obtenido y a dar la mitad de sus bienes a los pobres. Lucas 19:1 a 10. Este caso ilustra que la salvación no está fuera del alcance de nadie, incluso de aquellos considerados pecadores públicos, y que el verdadero arrepentimiento produce cambios tangibles en la vida. En conjunto, el viaje hacia Jerusalén en el Evangelio de Lucas es un periodo intenso de enseñanza, confrontación y preparación. A través de parábolas, milagros y diálogos, Jesús revela la naturaleza del reino de Dios, invita a la conversión y denuncia la hipocresía religiosa. Estas enseñanzas no solo moldean la comprensión de sus discípulos, sino que también establecen los fundamentos teológicos para entender el significado de su muerte y resurrección que están por venir. La entrada triunfal y los últimos días de Jesús en Jerusalén. El Evangelio de Lucas presenta la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén como un momento de gran significado simbólico y teológico. A medida que Jesús se acerca a la ciudad, manda a dos de sus discípulos a buscar un pollino que nadie ha montado, cumpliendo así la profecía de Zacarías 9:9, que anuncia la llegada del rey mesiánico montado en un asno. Cuando Jesús entra en Jerusalén, es recibido con aclamaciones de júbilo por la multitud, que lo reconoce como el rey mesiánico y proclama: Bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Lucas 19:38. Sin embargo,
Esta celebración está llena de ironía, ya que pocos comprenderán plenamente la naturaleza verdadera del reino que Jesús viene a establecer. A diferencia de los reyes terrenales que imponen su autoridad mediante la fuerza, Jesús entra en Jerusalén como un rey humilde, anunciando un reino basado en el servicio, el sacrificio y el amor. Tras su entrada, Jesús se dirige al templo, donde limpia las mesas de los vendedores y los cambistas, denunciando la corrupción religiosa y la comercialización de la adoración. Lucas registra que Jesús les dice: «Mi casa será casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones». Lucas 19:46. Esta acción no solo representa una crítica directa a las prácticas corruptas del sistema religioso, sino que también anticipa el juicio divino sobre el templo. A partir de ese momento, los líderes religiosos intensifican sus esfuerzos para eliminar a Jesús, ya que ven en él una amenaza directa a su autoridad y a su control sobre el pueblo. Durante los días siguientes, Jesús continúa enseñando en el templo, desafiando a los fariseos, los escribas y los sumos sacerdotes con parábolas y preguntas que exponen su hipocresía. Una de las confrontaciones más significativas ocurre cuando los líderes religiosos intentan atraparlo con preguntas sobre el pago de impuestos a César. Al mostrar una moneda y preguntar cuya imagen y leyenda lleva, Jesús responde: «Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios». Lucas 20:25. Esta respuesta inteligente evita caer en la trampa de los que buscan acusarlo de traición contra Roma o de herejía contra la ley judía, pero también subraya la distinción entre lo terrenal y lo espiritual. Otra confrontación importante tiene lugar cuando los saduceos, que no creen en la resurrección, le plantean a Jesús una situación hipotética sobre una mujer que se casa con 7 hermanos sucesivamente, preguntando de quién será esposa en la resurrección. Jesús responde que en la vida venidera, los resucitados no se casarán ni serán dados en matrimonio, porque serán como los ángeles y serán hijos de Dios. Lucas 20:34-36. Esta enseñanza no solo refuta la incredulidad de los saduceos, sino que también revela una visión transformadora del reino de Dios, donde las categorías humanas se trascienden. A medida que los días avanzan, Jesús continúa advirtiendo a sus discípulos sobre la falsa religiosidad y el juicio venidero. En Lucas 21 se describe la profecía del fin del templo, donde Jesús predice que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. También pronuncia el discurso escatológico, en el que advierte sobre falsos mesías, guerras, terremotos y persecuciones, y llama a sus seguidores a mantener la fe y la vigilancia. Además, denuncia la hipocresía de los escribas que devoran las casas de las viudas y hacen largas oraciones para ser vistos por los hombres, pronunciando un juicio severo contra ellos. Lucas 20:45-47. En medio de estos eventos, Lucas registra la generosidad de una viuda pobre que ofrece 2 blancas en el tesoro del templo, destacando que, aunque su donación parece insignificante, representa una ofrenda total, ya que da todo lo que tiene para vivir. Lucas 21:1-4. Este acto contrasta con la ostentación religiosa de los ricos y refuerza el mensaje de que el reino de Dios valora la fidelidad sincera por encima de las apariencias. Con cada palabra y acción, Jesús se enfrenta con mayor claridad a los líderes religiosos, exponiendo su falsa justicia y proclamando la verdad del reino. Estas tensiones, acumuladas durante su estancia en Jerusalén, llevarán inevitablemente al clímax de su pasión, donde su entrega final consumará el propósito de su misión redentora. La pasión, muerte y resurrección de Jesús según el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas presenta la pasión, muerte y resurrección de Jesús como el clímax de su ministerio, revelando la naturaleza redentora de su misión y el cumplimiento de las Escrituras. Esta sección comienza con la institución de la Santa Cena, un momento de profundo significado espiritual en el que Jesús establece un nuevo pacto con su sangre derramada por la remisión de los pecados. Durante la última cena con sus discípulos, Jesús toma el pan, lo bendice, lo parte y se lo da a sus discípulos, diciendo: «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». Lucas 22:19. Luego toma la copa y declara: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». Lucas 22:20. Este acto simboliza el sacrificio inminente de Jesús, cuya muerte no es un accidente, sino un acto voluntario de amor y redención.
A través de la Eucaristía, Lucas subraya que la salvación no solo se anuncia, sino que se sella mediante el cuerpo y la sangre de Cristo, estableciendo un pacto eterno entre Dios y la humanidad. Sin embargo, incluso en este momento de profunda comunión, se anuncia la traición de Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos. Lucas registra que Satanás entra en Judas, quien conspira con los sumos sacerdotes y los oficiales del templo para entregar a Jesús a cambio de dinero. Lucas 22, 3-6. Esta traición no es solo un acto de deslealtad humana, sino parte del plan divino. Como lo indica Jesús cuando le dice a Judas, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Lucas 22, 48. El beso de traición, un gesto de falsa amistad, contrasta con la verdadera lealtad espiritual que Jesús espera de sus seguidores. Tras la cena, Jesús se retira al huerto de Getsemaní para orar, llevando consigo a Pedro, Santiago y Juan. Allí, enfrenta la agonía de la inminente crucifixión, orando fervientemente. Padre, si quieres, aparta de mí esta copa. No obstante, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, 42. Este momento revela la humanidad de Jesús, quien, aunque es el Hijo de Dios, experimenta el sufrimiento y el temor ante la muerte. Sin embargo, su oración también manifiesta su total entrega a la voluntad divina, estableciendo un ejemplo de obediencia y confianza en Dios, incluso en los momentos más oscuros. Mientras ora, un ángel del cielo le aparece para fortalecerlo, y su sudor se vuelve como grandes gotas de sangre que caen al suelo. Lucas 22, 43-44. Este detalle, exclusivo de Lucas, resalta la intensidad de su agonía y la intervención divina que lo sostiene en su camino hacia la cruz. Mientras Jesús ora, sus discípulos duermen, incapaces de mantenerse despiertos en su hora más difícil. Cuando Judas llega con una multitud armada, uno de los discípulos, probablemente Pedro, corta la oreja del siervo del sumo sacerdote, pero Jesús lo detiene y sana la herida. Lucas 22, 50 y 51. Este acto de sanidad en medio del arresto de Jesús es una poderosa demostración de su misericordia y autoridad, incluso en el momento de su captura. Jesús les dice a sus captores, ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Lucas 22:52, señalando que su arresto no es una victoria de la violencia, sino parte del cumplimiento de las Escrituras. Tras su arresto, Jesús es llevado ante Anás, el suegro de Caifás, y luego ante el sumo sacerdote Caifás, donde es sometido a un juicio religioso. Durante este proceso, Pedro, uno de sus discípulos más cercanos, lo niega 3 veces, tal como Jesús había predicho. Lucas 22, 54-62. La negación de Pedro, junto con la burla y el maltrato que recibe Jesús, muestra la debilidad humana frente al poder de la persecución, pero también anticipa la restauración futura de Pedro, quien más tarde sería una figura clave en la iglesia primitiva. Finalmente, Jesús es llevado ante Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea, y luego ante Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea. Pilato encuentra que no hay causa para condenarlo, declarando en múltiples ocasiones que no encuentra delito en él. Lucas 23:4, 14:22. Sin embargo, ante la presión de la multitud, que exige su crucifixión, Pilato cede y ordena su ejecución. Este juicio injusto revela la corrupción del sistema político y religioso, que sacrifica a un inocente para mantener el orden establecido. En el camino al Gólgota, Jesús es obligado a llevar su propia cruz, y Simón de Cirene es reclutado para ayudarlo. Mientras camina, se dirige a las mujeres que lo lloran, diciendo, «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos». Lucas 23:28. Esta advertencia anticipa el juicio que caerá sobre Jerusalén y subraya que el sufrimiento de Jesús no solo es personal, sino también un signo del destino de una nación que rechaza al Salvador. En la cruz, Lucas presenta una narrativa distintiva que resalta la misericordia de Jesús incluso en su momento más doloroso. Mientras es crucificado, Jesús ora, «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. Una petición de perdón que revela su naturaleza compasiva y su disposición para salvar a aquellos que lo persiguen. También se registra el diálogo con uno de los ladrones crucificados junto a él, quien, reconociendo su propia culpa y la inocencia de Jesús, le pide, «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Lucas 23:42. Jesús responde, «En verdad te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso».
Lucas 23:43, mostrando que la salvación está disponible incluso en el último momento para aquellos que reconocen su fe. Durante las horas en la cruz, se produce una oscuridad sobre toda la tierra desde la sexta hasta la novena hora. Lucas 23:44, un signo sobrenatural que indica la gravedad espiritual del momento. Cuando Jesús exhala su último aliento, el velo del templo se rasga por la mitad, simbolizando la apertura del camino hacia Dios para todos los creyentes. Lucas 23:45. El centurión romano, al ver cómo muere Jesús, declara: verdaderamente este hombre era justo. Lucas 23:47, reconociendo su inocencia incluso en la muerte. Después de su muerte, José de Arimatea, un miembro del concilio que no había consentido en la condena de Jesús, solicita su cuerpo y lo sepulta en un sepulcro nuevo. Lucas 23, 50 a 53. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea observan la tumba y luego regresan para preparar especias y ungüentos para su cuerpo, pero descansan el sábado según el mandamiento. Lucas 23, 54 a 56. El Evangelio de Lucas culmina con la resurrección de Jesús, un evento que confirma su identidad divina y el cumplimiento de sus enseñanzas. El primer día de la semana las mujeres van al sepulcro con las especias que habían preparado, pero encuentran la piedra removida y el cuerpo de Jesús ausente. Dos ángeles aparecen y les dicen: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Lucas 24, 5 a 6. Las mujeres regresan y anuncian la noticia a los discípulos, aunque al principio estos no les creen. Lucas 24, 9 a 11. Un evento significativo de la resurrección es el encuentro de dos discípulos en el camino a Emaús. Mientras caminan, un hombre desconocido se les une, y aunque no reconocen a Jesús, él les explica las Escrituras, revelando cómo todo lo que ocurrió estaba destinado a cumplirse. Al llegar a su destino, Jesús se sienta a la mesa con ellos, toma el pan, lo bendice, lo parte y se lo da. Y en ese momento ellos lo reconocen. Lucas 24, 30, 31. Este acto de partir el pan, una referencia simbólica a la Eucaristía, refuerza la presencia continua de Jesús entre sus seguidores, incluso después de su resurrección. Finalmente, Jesús aparece a sus discípulos reunidos, mostrándoles sus manos y pies como prueba de su resurrección física. Les dice: estas son mis palabras que os hablé siendo aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lucas 24:44. Luego les abre la mente para que entiendan las Escrituras y les encarga la misión de predicar el arrepentimiento y la remisión de pecados en su nombre a todas las naciones. Lucas 24:47. El Evangelio de Lucas concluye con la ascensión de Jesús, cuando los discípulos lo adoran y regresan a Jerusalén con gran gozo, esperando la promesa del Espíritu Santo. Lucas 24:52 a 53. Esta conclusión no solo cierra la narrativa de la vida de Jesús, sino que también establece el fundamento para la misión de la Iglesia, que continuará su obra en el libro de Hechos, también escrito por Lucas. Temas teológicos y morales en el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas se distingue por sus temas teológicos y morales que subrayan la naturaleza inclusiva de la salvación, la importancia de la misericordia y la justicia social, y la centralidad del Espíritu Santo en la vida cristiana. Uno de los mensajes más poderosos de Lucas es la idea de que la salvación no está reservada para un grupo selecto, sino que está disponible para todos, sin distinción de género, raza, clase social o condición moral. Este enfoque universal se refleja en la inclusión de figuras femeninas significativas, como Isabel, Ana, María Magdalena y las mujeres que acompañan a Jesús en su ministerio. A diferencia de otras narrativas de la época que minimizaban el rol de las mujeres, Lucas las presenta como testigos esenciales de la redención divina, mostrando que la obra de Dios trasciende las barreras culturales y sociales. Otro tema fundamental es la misericordia divina, que se manifiesta constantemente en las acciones y enseñanzas de Jesús. A lo largo del Evangelio, Lucas retrata a Jesús como un maestro y sanador que se acerca a los marginados, los enfermos y los pecadores con compasión.
La parábola del buen samaritano, Lucas 10, 25, 37, encapsula este mensaje al enseñar que el amor al prójimo no se limita a los vínculos étnicos o religiosos, sino que debe extenderse a todos, incluso a aquellos considerados enemigos. Del mismo modo, la parábola del hijo pródigo, Lucas 15, 11 a 32, ilustra la alegría de Dios al recibir a los que se arrepienten, enfatizando que la salvación no se basa en méritos humanos, sino en el amor incondicional de Dios. Estas enseñanzas invitan a los lectores a reflexionar sobre la naturaleza del perdón y la gracia, y a abandonar cualquier forma de exclusión religiosa o moral. La justicia social también ocupa un lugar central en la teología de Lucas. El Evangelio destaca repetidamente la preocupación de Jesús por los pobres, los oprimidos y los excluidos. En el Sermón del Monte, Lucas 6, 20 a 49, Jesús proclama: Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Lucas 6, 20. Una afirmación que contrasta con las bendiciones materiales del mundo y establece que el reino de Dios pertenece a aquellos que reconocen su necesidad espiritual. Esta visión se refuerza en la parábola del rico y Lázaro, Lucas 16, 19 a 31, que denuncia la indiferencia hacia los pobres y advierte sobre las consecuencias espirituales de ignorar el sufrimiento ajeno. A través de estas enseñanzas, Lucas invita a sus lectores a examinar sus prioridades y a vivir con generosidad y compasión hacia los necesitados. Además de estos temas, el Evangelio de Lucas resalta la importancia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Desde el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista hasta la promesa de poder divino sobre los seguidores de Jesús, el Espíritu es presentado como la fuerza que guía, transforma y capacita a los discípulos para llevar a cabo la misión de Dios. En el prólogo del Evangelio, Lucas menciona que Juan nacerá lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, Lucas 1:15, y que María concebirá a Jesús por obra del Espíritu Santo, Lucas 1:35. Esta presencia constante,